La generación Z, los nacidos después del 1995, es la primera en haber nacido en un mundo completamente digital, con acceso permanente a pantallas y redes sociales, y desde entonces ese acceso no ha hecho más que masificarse. Las estimaciones de exposición a pantallas varían, pero en promedio está descrito que los niños menores de 2 años pasan 1 hora al día. Los niños entre 2 y 4 años pasan en promedio 2 horas y media al día expuestos a pantallas, los niños de 5 a 7 años 3 horas y media, los preadolescentes hasta los 12 años pasan de 4 a 6 horas al día y los mayores de 12 años entre 7 y 9 horas al día. El uso excesivo de pantallas en los niños ha sido asociado a efectos negativos como insomnio, obesidad, ansiedad, depresión, alteraciones en el desarrollo y también a una mayor vulnerabilidad por los depredadores que abundan en el Internet. Pero para los niños y adolescentes, este es su ambiente natural. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, hablamos sobre el impacto de las pantallas en los más jóvenes. ¿Por qué nuestros hijos recurren más a las pantallas y menos a la interacción cara a cara? ¿Qué dicen los últimos estudios? ¿Qué podemos hacer como padres para que el uso de las pantallas y las redes no afecten el desarrollo de nuestros hijos? Lo debatimos con los mejores expertos en la mesa de Esta Noche María Cela. Y nos acompañan en la mesa doña, digo yo doña, pero no le voy a decir doña, Rosa María. Eso es algo como que nos molesta ya después de cierta edad. Y al que me lo dice le digo lo mismo, le digo doña para atrás. No me digan doña a mí. No, Rosa María Paliza, psicoterapeuta infantil y terapeuta familiar, a quien agradezco muchísimo que haya venido a esta mesa porque no va a televisión, no concede entrevistas a medios, pero está tan preocupada y sobre todo después de haber analizado este libro tan importante que ha disparado aún más las alarmas, quiere precisamente aportar a la población todas las conclusiones del mismo. Tiene con nosotros, viene acompañada también a su lado, al lado derecho, a una psicóloga, psicoterapeuta muy querida, doctora en psicología de esta mesa, porque ha colaborado en múltiples ocasiones, Vanessa Espaillat. Gracias por estar con nosotros, Vanessa. Es como siempre un honor tenerte. Ángel Almanzar, psiquiatra, y ustedes recuerdan, psiquiatra y además psicólogo, ustedes recuerdan que él fue encargado del Departamento de Salud Mental de Salud Pública e hizo un gran trabajo en esa época. Gracias por estar aquí. Ángel, siempre. Qué bueno volver a verte. Un placer. Y nosotros tenemos por el Zoom a nuestra querida Zuleika Morillo, psiquiatra infantil. Buenas noches, Zuleika. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escuchas? Buenas noches. Sí, les escucho, siempre un placer y con gente muy querida y admirada en esa mesa que tenemos esta noche. Esta mesa está bomba. O sea que vamos a prestarle mucha atención y vamos a empezar con la tesis central de este libro titulado La generación ansiosa, que dice que la infancia ha sido reprogramada a través de 2 procesos simultáneos. Nuestra infancia, sobreprotección en el mundo real y subprotección en el mundo digital, y que se ha podido observar desde el 2010 al 2012, como decía el informe, como las tasas de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios adolescentes se dispararon, especialmente entre niñas, como uno de esos, como producto precisamente del único factor que pudo haber sido distinto en el ambiente, que fue el desarrollo de las redes sociales y el Internet. Buenas noches, vamos a empezar por ahí, hablando de esa tesis central. ¿Qué significa que hemos, y eso nos lo podemos imaginar perfectamente bien, una sobreprotección en el mundo real que no existía en el pasado? ¿Cómo la estamos ejerciendo y qué daño está haciendo eso a nuestros niños? Y la subprotección en el mundo digital, pensando que ahí están más seguros porque están en casa. ¿Qué daño y qué efecto está teniendo en nuestros niños? Empezamos con la primera infancia, yo creo. Mira, si vamos a hablar, pienso que te estás dirigiendo a mí. Por que supuesto, me estás dando la palabra decana de la clara. mesa. Ok.
Entonces, lo primero que es importantísimo es que hay una desconexión terrible con los bebés. La mayoría, hay una serie de trastornos psicológicos posteriores, sobre todo los trastornos de personalidad, que se definen antes de los 4 o 5 años, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos madres ahora que amamantan mirando series y el bebé de manera natural busca el ojo de la madre y no lo encuentra. Cuando un bebé nace, según la madre lo recibe, de manera instantánea, el niño tiene contacto visual. Estamos viendo cantidad de un aumento masivo de conductas autistas en niños. Y lo primero que hacemos los terapeutas es prohíbale todas las pantallas. Estamos viendo bebés adictos a pantallas. Y estamos viendo una desconexión en contacto físico, contacto emocional. Se ha perdido la capacidad de jugar con un bebé a que haga una viejita. Yo le pregunto a las madres, ¿usted jugó qué linda manita con él? Ay, no. Entonces, todo lo que es... ¿Cómo influye en el desarrollo neuronal de ese bebé? Ajá. Las cosas que nosotros las tomamos por sentado, que son naturales o que eran en el pasado Sí. naturales, en esa interacción madre-criaturita, bebé. Ok. Un niño de 10 meses responde a su nombre. Pero para que responda a su nombre tiene que haber sido llamado muchas veces por su nombre. La constitución del yo mí mismo solo se puede hacer si yo he sido el tú de otro. Si yo no soy el tú de otro, que me incluye en un lenguaje, en una cultura, en una manera de dar afecto, la empatía se adquiere en los 2 primeros años de vida. La empatía luego hacia otras personas. Claro, Yo la aprender aprendo. a amar, aprender a querer, aprender a conectar, saber quién soy, dónde yo pertenezco. Un niño de 2 años sabe perfectamente papi, mami, tía, abuela, yo, mío. ¿Y A los 2 años y medio un niño sabe qué quién estamos haciendo, qué están haciendo las nuevas generaciones de padres? Porque usted hablaba del autismo y eso me Yo no preocupó. digo que sean autistas, yo Exacto. digo un aumento masivo de conductas autistas. Yo estaba leyendo un dato que a mí me sorprendió, que el diagnóstico ha aumentado, que se ha convertido en una pandemia, que ha Sí. aumentado casi un 6.000% en los últimos 30 años, según el psiquiatra Christian Plebs, y que decía que hoy día 1 de 35 niños está siendo Era así diagnosticado. cuando yo estudié, pero ni de lejos, estábamos hablando de 1 en miles. Y no es porque hay más métodos para diagnosticar y se preocupa más la O gente se por puede esto. decir un poquito porque antes muchos niños autistas estaban considerados como retrasados mentales que no son. Exacto. Ok, pero a partir de 1970, por ejemplo, en Europa se diagnosticaba perfectamente bien autismo. En algunos centros de Estados Unidos se diagnosticaba perfectamente bien. Ok, entonces ahora tenemos que el bebé, el cerebro humano nace sumamente prematuro y en el primer año de vida produce 240.000 neuronas, creo que era por hora, Cyrulnik era hora, por hora. Entonces, nosotros nacemos con 2 fontanelas, porque el cerebro se va a desarrollar de una manera tal en los primeros 2 años que tienen que dejar hoyo para que crezca. ¿Me equivoco, doctor? Claro. Absolutamente. Ahora, cierto. Entonces, el cerebro humano nace absolutamente prematuro y se termina de constituir como cerebro humano. Se desarrolla el neocórtex en los primeros 2 años y medio de vida. ¿Y qué necesita? Y lo que necesita un niño para desarrollar el neocórtex es
el proceso de inclusión en una familia. Entonces ahora resulta que los padres han perdido el horario de trabajo porque lo pueden llamar de su oficina a las 9 de la noche para que presente algo mañana al otro día. ¿Ok? Entonces ya no es que trabajamos hasta las 6 de la tarde, que ya no se sabe hasta qué hora la gente trabaja. Y estamos mucho en una computadora también. Ok, estamos tanto en una computadora que estamos atendiendo a los recién nacidos, cero estimulación a la socialización, cero estimulación al contacto humano, y entonces estamos atendiendo a los bebés para bañarlos, alimentarlos y cuando lloran. Y entonces el tiempo de lo que se llama el proceso de humanización se lo estamos dejando a una pantalla. Y entonces lo que antes era la mantita de seguridad, ahora es el celular de los bebés. Que Y de los padres, generalmente. Que se generalmente, claro, pero es que están diseñados, todos los programas de bebés están diseñados también para que el bebé se hipnotice y salga de la realidad. Y con el agravante, Vanessa, préstame tu celular, de que la televisión estaba un poco más lejos y el niño tenía visión periférica del mundo. Ah, Y ahora están aquí. ya. Y aquí no ven nada de lo que pasa alrededor. Nada alrededor. Nada, nada. Eso es importante porque yo bueno, eso decían también de las horas que los niños pasaban frente a la televisión, pero no se veían tantos casos y tantos problemas. Ni había tantas televisiones. Además, Generalmente las casas tenían como mucho, una televisión colectiva y a veces uno en la habitación de los padres. Ahora tenemos, primero, hemos roto la común unión de las comidas en familia. Desayuno, comida y cena era lo tradicional y la familia se reunía alrededor de una mesa. Ahora todos tienen horarios diferentes y la mayoría de los niños comen solos, sin sentido comunitario ninguno. y la persona que los acompaña o que los cuida generalmente está con una pantalla. Bueno, yo no entiendo cómo alguien puede dejar el cuidado de un bebé a una persona que está concentrada en una serie. He visto personas en las piscinas cuidando niños, mirando una serie. O videos. O videos de YouTube. mientras un bebé está al lado de un jacuzzi, de una piscina o de una piscina plástica. Entonces estamos realmente, es alarmante, es deshumanizante. Sí. Y dañan el cerebro infantil. No se hacen las conexiones. Tú me preguntabas neurológicamente. Sí. Las conexiones interneuronales, las autopistas del contacto humano se desarrollan mal. Vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de que esas conexiones no se den en esa primera infancia, en esos primeros 2 años, pero también cómo influyen, porque hay muchos padres que dicen, bueno, yo hasta los 3 años no les doy, pero a partir de los 3 le dan, o a partir de los 5 o de los 6. Vamos a hablar de cómo afectan las pantallas a lo largo de la vida de un niño y de un adolescente, pero también quisimos saber qué piensa nuestro público en la calle. ¿Creen que las pantallas influyen en el desarrollo de nuestros niños? Veamos lo que opinan. Que los niños comiencen a temprana edad con ellos no necesariamente lo veo como una negatividad, sino debe de haber un control entre interactuar con los niños y utilizar la tecnología. Sí, claro que sí, porque es que un niño no está preparado para ver muchas cosas que están en el mundo y como quiera que sea hay que protegerlos. Claro que sí, porque un niño que comienza con un celular a temprana edad no está desarrollando su lenguaje, su manera de expresarse, porque en la edad de 1 a 3 años es donde el niño comienza así a ver las cosas, a palpar, a ver cómo se siente, y cuando tú le das un teléfono para que esté con el tiqui tiqui tiqui, tú lo que le estás es atrofiando sus músculos, entonces lo que le estás haciendo daño. Sin la tableta, sin el teléfono celular, el niño no se maneja. Tú llevas a un niño a un campo y si no hay conexión el niño se pone a llorar o se acuesta. Sí, influye muchísimo porque dependiendo del contenido que ellos vean, puede influir tanto positivamente como negativamente. Tema importantísimo que al que
del que están alertando las agencias más importantes de la salud mental en el mundo. Hay una alerta global. La Organización Mundial de la Salud, OMS, no pantallas antes de los 2 años. La Academia Americana de Pediatría, no pantallas antes de los 2 años. Tiempo supervisado y limitado a 1 hora máximo de 2 a 5 años. Sociedad Canadiense de Pediatría, no pantalla antes de los 2 años. Tiempo supervisado y limitado a 1 hora máximo de 2 a 5 años. Academia Australiana de Pediatría advierten los efectos negativos a la exposición temprana a pantallas. Sociedad Española de Pediatría, no pantallas antes de los 2 años. Tiempo supervisado y limitado a 1 hora máximo de 2 años en adelante. Francia recomienda evitar la exposición a pantallas en niños menores de 2 años y limitarlas en niños mayores de 2 años. Diana, tú tenías una pregunta antes de irnos a pausa. Y luego tengo otra. Sí, sí, y la pregunta iba en el orden de que a los países, a las naciones, a los organismos internacionales, tú acabas de mencionar la Organización Mundial de la Salud, les toma mucho tiempo, a veces décadas, para tomar medidas drásticas contra las adicciones. Lo vimos contra el cigarrillo, que tomó décadas y décadas de estudio para que finalmente en los países se tomaran medidas drásticas contra el cigarrillo. Todavía es una batalla contra el alcohol, por ejemplo. Con este tema de las pantallas y de los niños, los infantes, los niños pequeños, pero también los adolescentes, los estudios ya de manera fehaciente, categórica, afirman el daño, porque siempre hay un empuje desde el lado de las industrias que promocionan esto, desde el lado de las compañías tecnológicas, en este caso, que se lucran de esto. Se puede decir sin lugar a dudas que las pantallas, las redes sociales y el tiempo que los niños pasan enganchados en estas tecnologías afectan su desarrollo. Definitivamente sí. Sí. Lo deshumanizan. Definitivamente sí. Absolutamente sí. Claro, claro que lo Ajá. afecta. Sí, claro que lo afecta, Diana, pero hay un detalle importante que es lo interesante de esta mesa. La tecnología está y llegó para quedarse. Entonces, definitivamente, esa posición categórica de los 5 continentes, de las sociedades más fuertes que trabajan con la niñez, diciendo menores de 2 años, 0 pantalla, es un poco la respuesta a lo que planteaba Paliza, y era el tema de que los vínculos, lo que es la reacción de las neuronas en espejo que necesita todo individuo, que lo tienen los animalitos. Ustedes no han visto que los perritos repiten cosas. Imagínense, un niño necesita, la neurona de espejo del niño no puede ser una inteligencia artificial, no puede ser la pantalla, tiene que ser un ser vivo, porque le va a permitir desarrollar esos vínculos primarios. Y es un poco lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿cómo mediar esto? Decían ahí tras bastidores, ¿qué pasa con el uso de las pantallas de los adultos, de los cuidadores? A mí me encanta que el iPad, las computadoras, te van diciendo cuánto tú usaste la pantalla. A veces muchísimo tiempo más de lo que debiésemos, no solo por asunto laboral, sino por conexión. Hoy me decía un paciente algo interesantísimo. Yo aprendo muchísimo con mis pacientes. Al ser psiquiatra infanto-juvenil, la parte de la adolescencia te enseña muchísimo, porque empieza a los 10 años con este tema de la tecnología. Él me decía, yo prefiero hablar con ese compañero sin cámara, porque yo sé que él se siente bien y yo me siento bien. Fíjate, ellos han desarrollado cómo vincularse, pero sin embargo no pueden hacerlo cara a cara, mirándose a los ojos. Entonces, ¿cómo entrar a mediar esto? ¿Cómo entrar a colaborar? Pero tenemos que empezar por los adultos. Y algo Cuando nosotros estamos cuidando, ¿de qué manera estamos cuidando? Exacto. Y algo que es importante que dejemos claro en esa etapa de los 2 años para seguir con las demás es cuáles son los trastornos que se van a desarrollar y si esos trastornos se pueden revertir. Ese daño que se hizo en esa etapa de los 2 primeros años, donde no hubo todo eso que era necesario para esas conexiones, por culpa de las pantallas o de la ausencia o la falta de atención. Pantallas de los adultos. O de las pantallas de los adultos, exacto. Que no están. ¿Cuáles son esos trastornos? Usted habló de autismo y yo me quedé con las ganas de saber si esto podría causar. Me gusta lo que dice mucho, lo que dice Zuleika, porque mencionó neuronas de espejo. Las neuronas de espejo
Lo primero lo descubrieron en los monos y una mamá mona tiene 4 o 5 semanas, una mona rhesus, para enseñarle a su bebé mono toda la comunicación de la manada, todos los gestos que son comunicativos en la manada. Porque el cerebro tiene también ventanas de aprendizaje. El cerebro es plástico, el cerebro es modificable, ¿ok? Entonces, mientras antes tú comiences a trabajar con un niño, cualquier problemática que tenga, antes el niño tiene capacidad de recuperación. ¿Cuáles son esos trastornos que los padres pueden identificar para entonces tratarlos? Lo primero es falta de contacto visual. Cuando se pierde el contacto visual de un niño que no busca los ojos de los adultos, algo mal está pasando. Inmediatamente. Y eso es detectable a los 5 o 6 meses. Y eso es el primer síntoma de alarma. Segundo síntoma de alarma, no responde a su nombre a los 8. Tercer síntoma o cuarto síntoma de alarma, al año y medio tiene que saber señalar con el dedo solo para enseñar. O sea, un bebé de 1 año y medio ve la luna, mira a su mamá y hace comunica, comunica, comunica. Lo más grave es darse cuenta de que el bebé no está comunicando con nosotros, que no está aquí. No está aquí probablemente porque nosotros tampoco estamos en él. Tú hablabas de que si el autismo es genético. Genético no es, no se transmite de padres a hijos porque los autistas difícilmente establecen pareja y difícilmente tienen hijos por su mismo problema de comunicación. Se habla de que es epigenético, pero hay mellizos idénticos donde un hermano es autista y el otro no. Entonces, y son mellizos idénticos, entonces no es tan genético. ¿Este aumento descomunal? Este aumento descomunal es el cambio de cultura. La cultura ha cambiado, la humanidad ha creado vínculos, lazos, familias, unión. Todas las manadas de animales que están jerarquizadas comen juntos a la misma hora. No comen uno adelante y otro atrás. Establecen horas de comida, establecen horas de socialización, establecen horas para crear vínculos. Y nosotros estamos perdiendo absolutamente todo eso. Entonces, la alarma es grande. Okay. Yo estoy aquí porque el tema me asusta. Hay una situación también, por ejemplo, el problema del manejo de la autoridad con los niños, ponerle límite a los niños. Los padres tienen miedo de ponerle límite a los niños ahora mismo y es más fácil tú tener como una niñera un iPad o un celular que decirle al niño, ya está bueno, no se puede, este es el tiempo que tienes que utilizar para poder usar la pantalla, no puedes usar más tiempo. Entonces también la falta de autoridad, la falta de norma está haciendo que los niños se vuelvan tiránicos, que sean niños sin límites, que sean niños que se creen, vamos a decir, que todo tiene que dársele y que, vamos a decir, no tienen capacidad de espera y no se frustra muy fácil. No tiene capacidad de soportar frustraciones, no. Vanessa. Entonces, un niño sin límite es un niño inseguro porque no sabe lo que debe hacer y lo que no. Los niños necesitan padres que establezcan autoridad. Los niños obedecen, los adultos guían no y se mandan. No tiene por qué dar pantalla. Y por la misma vía, me encantó esa presentación de Diana hace un rato. Habló del cigarrillo, habló del alcohol y habló de la industria. Sí. E incluyó estos aparatos en la industria. Pero hay un gran pero. Es verdad, la industria durante muchísimos años utilizó todos los medios a su alcance para que el cigarrillo no se declarara lo negativo y perjudicial que era. Pero en este caso, con los niños, los adolescentes y estos aparatos, no es igual. Porque ahora somos nosotros, los adultos, los padres, los que fomentamos los que hemos fomentado el uso de estos aparatos para nuestra comodidad.
Pero los hijos de los tycoons de los Silicon Valley No los usan. No los usan. Steve No Jobs los nunca le dio un iPad. No los Pero usan. hay un tema Ellos importante, saben era, más. Era por ahí que iba mi preocupación. Cuando yo crecí, loba, en Cotuí, feliz de la vida, jugaba trúcalo, no tenía internet, no tenía ni mucha televisión porque casi no había luz. No había muchas cosas. Entonces, ahora es un gran reto tener los niños en esta era, porque hay una realidad, este es su nueva hábitat, es el hábitat nuestra, donde los padres de esta generación están todo el tiempo o trabajando o entretenidos, porque muchas veces entretenimiento, como la serie que mencionaba Rosa, pero hay un nuevo hábitat. Y yo me pregunto, ¿cómo entonces se puede manejar? ¿Es totalmente anularlo o hay una manera correcta de llevar y manejar las redes? Y las redes no, la tecnología y las pantallas, ¿se puede hacer? Sí, lo que pasa es que la tecnología nos invadió de golpe antes de que la humanidad tuviera tiempo de adaptarse a ella y de conocerla. Como bien dijo Zuleika, todo esto vino para quedarse, pero no hemos tenido el tiempo de aprender a incluirlo de manera sana. Aquí están todos los peligros, esto es una caja de Pandora. Así es. Aquí está todo lo malo y todo lo bueno mezclado, se metió en una batidora. Yo le explico a los niños, le voy a decir a tu papá y a tu mamá que te dejen andar por cualquier calle, a cualquier hora y por cualquier barrio y tú solito. Y los niños me dicen, no. Y yo digo, ¿y por qué no? Dice, porque en la calle me pueden robar, me pueden secuestrar. Esa es otra. Espera. Y yo le digo, y aquí están todas las calles del mundo a todas las horas. Aquí están todos los ladrones, pero aquí está la iglesia, aquí tú puedes oír al Papa, aquí están clínicas, aquí está todo lo bueno. Y todo lo malo. Y aquí está todo lo peligroso. Sí, pero por ejemplo, usted acaba de decir, el niño dirá, no, en las calles no. Antes los niños jugaban en las calles, en los campos, en los pueblos, en la ciudad de Santo Domingo. En los barrios. En los barrios había seguridad. Los niños salían a la calle, había mucho menos vehículos, mucho menos peligro. Hoy en día es lógico que los padres no quieran tener a sus hijos en el exterior jugando, que eso es parte también de la socialización y de cómo aprender a convivir en sociedad. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que, primero, cuál es el daño a partir de los 2 años, porque muchos dirán, bueno, como dije yo anteriormente, se lo voy a dar de los 3 en adelante, o se lo voy a dejar desde los 6 o desde los 7. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y cómo afecta sobre todo a los adolescentes que lo estamos viendo ya en una forma más grave? Es 1 hora al día. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ampliar. Con supervisión de los adultos. ¿Qué están mirando? Ya volvemos, que hay mucho más que hablar y sus comentarios en nuestro hashtag menores y pantallas ENM. Menores y pantallas ENM es nuestro hashtag. Ya volvemos. Sobre los peligros de chat. Aquí me está mostrando, Rosa María, ¿quién mejor que la misma inteligencia artificial para decirnos de qué es capaz? Le preguntamos sobre el peligro del mal uso de la inteligencia en las redes sociales y fue mucho: desinformación, manipulación, impacto en autoimagen y autoestima, adicción y control de comportamiento, todavía exponencialmente a lo que ya estaba. Zuleika quería decir algo antes de la pausa. Sí, yo creo que es para ir haciendo esa recogida de las preguntas, porque esto es una mesa de parte 1, 2 y 3 y 4 y todavía más. Esas patologías en los menores de 2 años, los trastornos de sueño, podemos verlo en menores de 2 años, podemos ver también retraso de comunicación efectiva que llegan a la consulta, y hay que quede claro al público que nos ve, porque esto es un programa psicoeducativo, no es que esto crea autismo, es comportamientos autísticos. Estudios japoneses han demostrado que las conductas autísticas pues están exponencialmente en increciendo, y muchas veces son diagnosticados niños que lo llevan 5 años a terapia por conductas. Por eso es tan importante profesionales que tengan una buena casuística. Y luego en los adolescentes, lo comentaban, ¿qué crea todo esto? Pues la depresión, la obesidad,
fíjate, ese sedentarismo del uso indiscriminado de la tecnología, la ansiedad. Pero ¿qué pasa con eso? Atención, son síntomas de estas condiciones, no necesariamente el diagnóstico. Por eso tiene que estar bien claro, un buen acompañamiento, porque hay una tristeza que presenta muchos de estos pacientes porque están conectados solo a través de estos medios, no saben tener contacto. Y decíamos, ¿qué tenemos que hacer? Lo decía Rosa, lo decía el doctor Almanza, la supervisión, pero nos cuesta supervisar. Y yo le quiero agregar, seamos dadores de input dopamínico. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos da este pasar rápido de mensaje que te entra? Es un input de dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Eso que nos permite prestar atención, que nos eleva un poquito. Entonces, ese input dopamínico necesita ser mediado por las relaciones interpersonales, que a veces no lo tienen los niños con los padres, con los profesores. No se cansen, sean dadores de input dopamínico. Somos seres para vivir en el encuentro, somos seres sociales y lo que hacen estos medios es de alguna manera individualizar la vida y desconectarte. Y si no desconectamos, no vamos a saber regular las emociones, vamos de alguna manera a incrementar, como decía Zuleika, los procesos ansiosos, depresivos, ideación suicida, porque el niño no sabe conectar, no sabe tener relaciones, vamos a decir, saludables, no sabe cómo relacionarse con las personas de su edad, no sabe cómo conectar, solamente a través de un aparato celular. Y hay un tema que decía Rosa María, de todos los peligros que había, uno de ellos que ha existido siempre, que es el acoso escolar o el bullying. Con estos aparatos y las redes sociales se exponencializa de una manera que en la película Adolescencia o en la serie Adolescencia que estuvimos viendo en Netflix, nos dimos cuenta de cómo puede llevar a cambiar la personalidad de un niño totalmente normal, porque el acoso es ahora multiplicado por muchos en emoticones y en mensajes de todo tipo, que antes era uno, el pesadito que te hacía el bullying, ahora cientos de personas de un colegio. El tema es que hay un desfase entre todo lo que es el avance tecnológico, la facilidad en la información y el desarrollo del ser humano y la cognición. Entonces, ese desfase ligado a este mundo social de competencias, de peticiones insaciables para que uno dé, para que uno sea mejor, para que uno sea más competitivo. Y el niño que no tiene tableta es un niño que está retrasado con relación a los otros, piensan los padres. Absolutamente. Entonces, ¿Puede tener un adolescente redes sociales? Es que ahí vamos a lo mismo, vamos a que hay redes que la información está abierta. El que tiene el acceso al aparato, ¿de qué manera a un adolescente se le impide que tenga Instagram? ¿Lo impide Instagram? No lo impide Instagram. Los padres. No, el gobierno los padres. El gobierno australiano está multando con $3 millones si cualquier australianito de menos de 16 entra a Instagram o a TikTok. Las compañías dijeron que ellos no tenían cómo discriminar. Claro que no iban a tenerlo. Claro que no, el gobierno australiano. Hasta que no se regule, no lo van a tener. ¿Australiano? Les contestó, pero nosotros sí sabemos exactamente la edad que tienen. La edad que tienen. Con mucho gusto les vamos a pasar la información. Toda nuestra base de datos y tenemos cómo saber si nuestros adolescentes menores de 16 están entrando a Instagram o a TikTok. Esa es noticia de último grado. En Francia, por ejemplo, están pidiendo que a los jóvenes no se les dé teléfono inteligente hasta los 15 años porque no saben manejar las redes sociales. En toda Europa ahora mismo se están diciendo lo siguiente: los niños no van a tener iPad en la escuela. Lo que van a trabajar ahora es de nuevo con cuadernos y lápices. Sí. Están echando para atrás, exacto, eso que se puso tan de moda. En el norte de Europa está todo el mundo diciendo Finlandia, 0 iPad en la escuela. Cero
pantallas en las escuelas. Entonces, el gobierno esto es importante. sueco la retira. Esto es importante, decirle a los padres qué dosis de pantalla, si es que se les puede dar, qué contenido en esas pantallas. Es decir, puedes tener un teléfono, pero no necesariamente que tenga internet o que tenga redes sociales. Y si las tienes, qué dosis a partir de qué etapa de la vida. ¿Hasta qué etapa? Nada de nada. Bueno, por ejemplo, jóvenes de 11, 12 y 13 años, en mi consulta, todos ellos o muchos de ellos han estado siendo acosados por agresores adultos en las redes, porque no tienen la capacidad del autocuidado. O sea, que darle a un muchacho de 11, 12, 13 años un teléfono inteligente es ponerlo en medio de una situación crítica. Prohibir el uso de redes sociales antes de los 16 años. Bueno, en muchos países lo están haciendo. El libro esa es una de las conclusiones. Sí. Prohibirlo antes de los 16 años. ¿Qué decirle a un Vanessa, chico? Perdón, María Cela, Vanessa, antes de que se vaya con ese tema, porque todos los padres vamos a pasar por ahí de la presión de nuestros hijos de quiero un teléfono, quiero un teléfono, quiero un teléfono. Claro. ¿Cuál es el argumento que hay que decirle a ese niño de por qué yo no te voy a dar un teléfono? ¿Qué decirles? Lo primero es, yo soy tu papá y digo que no, punto, y se acabó. Ahora los padres no tienen capacidad de hacer eso. Ahora, pero si el padre está Pero todo el aparte tiempo con el aparato. Pero aparte de eso, prohibir no funciona. Funciona educar. Pero si el educar padre, Rosa desde María, pequeñitos, desde decirle a un niño de 6 años, ten cuidado que allá hay mucha gente que son ladrones. Pero si el padre está con el teléfono y el niño, el joven lo ve, el adolescente, entonces tú sí puedes estar aquí. Exacto. Sí. Sí. Yo sí puedo beberme una copa de vino. Exacto. Tú no, la ley te lo prohíbe. El tema es, el tema es que papá y mamá tienen que darse más a sus hijos, compartir esa socialización de la que habló Rosa María hace un rato, ese acuerdo de comunicación, ese acuerdo de compartir, de aprendizaje en espejo. Sí. No es solamente desde la infancia más temprana. Es a lo largo de toda la vida. Es a lo largo de toda la vida. Claro. Y si papá no está presente y no se da, no ocurre lo que dijo Zuleika hace un rato con el famoso gancho de dopamina. Yo necesito, como hijo de 11, 12, 13, 14 años, gancho de dopamina. Sí, que tú me des ese gancho de dopamina. Si tú vas a prohibir, por ejemplo, las redes, tú tienes que darle algo diferente a tus hijos. A cambio. Que es tu compañía, jugar con ellos, juego de mesa, salir al parque, irte a la playa con ellos, irte al campo, generar, por ejemplo, conversaciones inteligentes, llevarlo a un museo, enseñarle cultura, ¿verdad? Leer para que ellos tomen el ejemplo también de leer igual que tú y puedan compartir y humanizarse, porque si no perdemos la cultura. El libro también da otra recomendación, escuelas sin teléfonos, guardar los dispositivos durante la jornada escolar, y termina diciendo mucho más juego libre, no supervisado, para que tenga autonomía progresiva. Claro. La creatividad se da a través del juego. La resolución de miedos se da a través del juego. Cuando un niño juega al doctor, el miedo al doctor baja. Los juegos de roles son fundamentales. Los juegos de yo juego a esto, yo juego al doctor, yo juego al pobre, yo juego al mendigo, ahora vamos a jugar que yo soy un niño limpiavidrio, ahora vamos a jugar que yo soy un niño, que yo soy un actor de cine. Todo eso se está perdiendo y entonces se pierde el aprendizaje para la vida. Y tenemos adolescentes en pánico al futuro porque no saben cómo van a vivir. Porque fueron sobreprotegidos. Cuidado, no te subas ahí, el niño no puede salir, el niño no puede hacer no pudieron desarrollar confianza en sí mismos, y no ni tuvieron creatividad, ni seguridad. Ok. Zuleika, ¿estás de acuerdo? Totalmente, porque estamos hablando que la simbolización es lo que te da ese proceso. La simbolización te da el proceso de capacidad adaptativa.
Bueno, Entonces, cuando tú eres capaz de simbolizar, sobre todo en en los primeros estadios del desarrollo, en edad escolar, en edad preescolar, pues se te apertura muchísimas posibilidades.